Buenos días, este es el curso de software para ingeniería. Yo soy Camilo Andrés León Domínguez y voy a hacer un video donde muestre el desarrollo de mis ejercicios. Entonces, uno de los puntos para desarrollar el ejercicio dice que crea y publica un video en mi cuenta de YouTube donde evidencie que tiene instalado MATLAB o SYLAB y a la vez explique el funcionamiento del programa desarrollados desde la perspectiva de código como el usuario. Entonces, voy a demostrarles que tengo instalado el SYLAB. Vamos a ir a Windows, vamos a panel de control, programas, programas y características, y acá demuestro que tengo instalado el SYLAB, la versión 6 de 64 bits. Bueno, entonces el segundo ejercicio sería: realice un programa en MATLAB o SYLAB donde sea posible calcular la caída de tensión en dos resistencias que conforman un sistema de divisor de tensión, a partir del valor de dichas resistencias y el voltaje total que hay entre ellas. Los datos que se requieren los debe ingresar el usuario. Entonces, bien, ya tengo acá abierto el programa. Vamos, entonces tengo Clean All, que es para borrar acá esta parte de aquí. Y tengo un print donde describo o dice que calcular la caída de tensión en dos resistencias que conforman un sistema de divisor de tensión. Entonces el primer input que tengo acá es que almacena en A es escriba el valor de la resistencia 1, entonces queda almacenado en A. El segundo es escriba el valor de la resistencia 2, queda almacenado en el input B. Y el tercero, input C, dice por favor ingresa el valor del voltaje. Entonces tenemos una fórmula de divisor de tensión o de voltajes donde nos dice que el voltaje es igual al voltaje total por la resistencia que vamos a hallar el voltaje sobre la sumatoria de las resistencias. Como en este caso solo tengo dos resistencias, entonces digo que A es la resistencia 1 sobre la sumatoria de todas las resistencias, que sería resistencia A y resistencia B, por el voltaje total. El mismo caso para la resistencia B. Y tengo un print, el segundo print, donde dice que la caída de tensión de la resistencia 1 es de, pongo F para que me dé, con punto 2 para que me dé solamente dos décimas, y me dice que me muestre D. D es la fórmula que puse aquí anteriormente. En el segundo print digo voltios para que cuando me muestre D me siga con la palabra voltios. Entonces me muestre el mensaje que dice la caída de tensión en la resistencia 1 es de D voltios. Lo mismo lo hice para la resistencia E, que es esta fórmula, que sería para la segunda resistencia. Y tengo una tercera fórmula donde explico el valor total de todas las resistencias. Sería la sumatoria de D más E. Es la suma de los voltajes, perdón. La suma de la caída de tensión en la resistencia es de F, que es esta fórmula, voltios. Entonces ahora les voy a demostrar cómo está funcionando el programa. Entonces lo vamos a ejecutar acá. Dice, calcule la caída de tensión de dos resistencias que conforman un sistema de divisor de tensión. Escriba el valor de la resistencia 1. Entonces vamos a poner, por ejemplo, 5 ohmios. Escriba el valor de la resistencia 2. Vamos a poner 4. Y por favor ingrese el valor del voltaje. Vamos a ponerle 12. El mensaje que me muestra es, la caída de tensión en la resistencia 1 es de 6.67 voltios. La caída de la tensión de la resistencia 2 es de 5.33 voltios. Aquí me quedó pegado, puedo editarlo en el código. Vamos a mirar. Acá le puedo dar un espacio para que no me quede pegado. Entonces ejecuto otra vez. Pongo los que sea, 3 y 2. Voltaje vamos a poner los 12 voltios. Y ya me quedó despegado aquí. Entonces dice, la caída de tensión de la resistencia 1 es de 7.20 voltios. La caída de tensión de la resistencia 2 es de 4.80 voltios. La suma de la caída de tensión en las resistencias es de 12 voltios. Aquí me mostró porque tengo la sumatoria de las dos
ecuaciones y me muestra eso. Ese sería el primer ejercicio. Bueno, el otro ejercicio es: realice un programa en MATLAB o SYNLAB donde sea posible calcular el valor de corriente en cada una de las resistencias que conforman un sistema de divisor de corriente formado por dos resistencias, a partir del valor de dichas resistencias y el valor de la corriente total que se distribuirá entre el sistema. Los datos que se requieren los debe ingresar el usuario. Entonces vamos a ver el programa. Acá tengo el programa donde me dice calcular el valor de las corrientes en cada una de las resistencias que conforman un sistema de divisor de corrientes formado por dos resistencias. Entonces tengo otra vez, es muy similar al anterior ejercicio, donde tengo el input A que dice escriba el valor de la resistencia 1, input B escriba el valor de la resistencia 2 y ingrese el valor de la corriente total. Bueno, aquí aplicamos una fórmula donde dice que la corriente es igual a la corriente total por la sumatoria de las resistencias sobre la resistencia que vamos a hallar. Entonces, tenemos la sumatoria como son en paralelo las resistencias. Acá tengo la sumatoria de las resistencias en paralelo por la corriente total, que sería C, que es esta misma, sobre el valor de resistencia 1 o la resistencia A, que sería la primera resistencia, y lo mismo lo hacemos para la segunda fórmula, pero para la resistencia 2. Entonces tenemos un print donde dice que el valor de la corriente en la R1 es a D. Nos muestra acá el valor de esta ecuación, amperios. El valor de la corriente de R2 es de E, o sea, esta fórmula, amperios también. Y tengo la sumatoria de las dos corrientes que hay en D y que hay en E, que son según la ecuación que mostramos acá, el desarrollo de la ecuación, y nos muestra el valor de F. Nos tendría que dar la misma corriente que ingresamos. Entonces vamos a ver el ejercicio cómo quedó. Lo ejecutamos. Y dice, calcular el valor de la corriente en cada una de las resistencias que conforman un sistema de divisor de corriente formado por dos resistencias. Escriba el valor de la resistencia 1. Vamos a ponerle 8 ohmios. Escriba el valor de la resistencia 2. Vamos a ponerle 4 ohmios. Y escriba el valor de la corriente total. Puede ser 6 amperios. Y me muestra. El valor de la corriente en la resistencia 1 es de 2 amperios. El valor de la corriente en la resistencia 2 es de 4 amperios. El valor de corriente total es de 6 amperios. Entonces acá demuestro que sí, con la fórmula que puse acá, sí me dio igual a la corriente total, la sumatoria de las dos corrientes, que es D más E, me tiene que igual dar a C, que es el valor que ingresé de la corriente total. Bueno, ahora vamos a ver el otro ejercicio, que dice, realice un programa que captura el valor de un voltaje en unidades de voltios y una resistencia en unidades de ohmios, y almacene en un primer arreglo el valor del voltaje expresado en milivoltios, microvoltios, nanovoltios, kilovoltios y megavoltios, y en un segundo arreglo el valor de la resistencia en miliohmios, microohmios, nanoohmios, kiloohmios y megaohmios. Una vez sean generados los dos arreglos anteriores, el programa debe generar un tercer arreglo que calcule el valor de las corrientes que circulan por la resistencia en unidades de miliamperios, microamperios, nanoamperios, kiloamperios y megaamperios y mostrar el resultado al usuario. Bueno, entonces vamos a mostrar el código donde me tengo un print donde dice ingresa el valor de unidades de voltios y un valor de resistencia en unidades de ohmios. Entonces en A, la variable A, en el input, guardo la unidad donde dice que ingrese el valor del voltaje, queda guardado en A, y en B ingresa el valor de resistencia, queda almacenado en B. Este primer arreglo es de equivaler el voltaje, donde me dice que mili es igual a A, que es el voltaje, por las diferentes connotaciones elevadas, para que me dé mili, micro, nano, kilo y mega. Lo mismo lo tengo para las resistencias. Y tengo un tercer arreglo donde me muestra, donde aplico la ley de Ohm,
donde dice que la corriente es igual al voltaje, o sea, mili normal, que equivale a este mili que es de los voltajes, sobre la resistencia, que es el mili 1, equivale a estos mili 1, que esos son los valores de la resistencia. Y también lo pongo por 10 a la 3, 10 a la menos 6 para que me dé la unidad de mili, de micro, de nano, de kilo y de mega. Tengo unos print donde muestro que el valor de A es el voltaje que ingresé acá, y me va a mostrar el valor del voltaje que ingresé, voltios. Entonces la palabra A, digamos 5 voltios, equivale a, le doy un espacio y me dice que a mili. Entonces me va a mostrar la palabra mili, que es el resultado de esta ecuación. Así lo hago para todos los pasos del voltaje. Lo mismo hago para el arreglo de las resistencias, pero en vez de la palabra mili, o micro, o nano, o kilo, le pongo es mili 1, micro 1, nano 1, que equivale a este arreglo que es el de las resistencias. Este arreglo primero, ya dije anteriormente, es el de los voltajes, el de las resistencias, y esta es la aplicación de la ley de Ohm, donde hallo los voltajes, las corrientes del resultado de estas dos, del voltaje y la resistencia. Entonces acá me muestra el valor de las corrientes, ya que me imprime el mili 2, micro 2, nano 2, kilo 2 y mega 2, que es el resultado de esta ecuación. Entonces ahora vamos a ver la ejecución del programa. Ingrese un voltaje en unidades de voltios y un valor de resistencia en unidades de ohmios. Ingrese el valor del voltaje, vamos a poner 16 voltios. Ingrese el valor de la resistencia, puede ser 9 amperios. Y me muestra el valor. El valor de la 16 voltios equivale a 16.000 milivoltios. Bueno, acá me dice el microvoltio, nanovoltios, kilovoltios, megavoltios, respectivamente. Lo mismo para los valores del amperaje, de la resistencia, que si ingresa el valor de la resistencia es 9. Entonces el valor de 9 ohmios equivale a, me da todos los equivalentes en mili, en micro, en nano, en kilo y en mega. Y acá me muestra el valor de la corriente según la aplicación de la ley de Ohm, con la palabra amperios. Ese sería el penúltimo ejercicio. El último ejercicio dice, realice un programa, cierro acá, realice un programa que capture el valor de n capacitancias, su configuración dentro de un circuito ya sea en serie o paralelo, y con esos datos imprima el valor en faradios del capacitor equivalente por el cual se puede reemplazar. Entonces vamos a ver el ejercicio. Es el quinto. Entonces tengo un print donde dice ingrese 1 si el circuito está en serie o 2 para el circuito en paralelo. Ese 1 es el select precedido del case. Entonces el select se llama opción. Según el case 1 me hace esas cosas. Acá tiene su end, tiene un ciclo for, y acá tiene el case 2 para demostrar si es paralelo. Si es en serie, tengo el teclado, al oprimir el teclado, la tecla 1 me tiene que hacer este arreglo de acá. Si pongo el case 2, me tiene que hacer el arreglo de acá. Entonces, pues eso depende si es serie o paralelo. Entonces, digamos que en el caso 1, ingrese 1 si el circuito está en serie o 2 para paralelo. Entonces, como está en 1, ingreso el número 1. Entonces dice opción input, elegir opción. Me está diciendo acá, entonces pongo 1 y me queda almacenado en opción con el número 1. Entonces selecciona opción en el caso 1. Entonces tengo un input donde dice ingrese la cantidad de capacitores. Acá SN me queda almacenado con el número que yo le ponga según la cantidad. Acá digo que esta variable me comience en 0. Y comienzo con un ciclo for donde me está diciendo que J comienza en 1 y va hasta N. O sea que ese ciclo me va a ir hasta las veces que yo le diga. Como yo le dije que, digamos, en este caso le dije 3, me va a hacer este ciclo 3 veces. Este ciclo for. Entonces me va a salir un mensaje que dice ingrese el valor de los capacitores en faradios. Ya como ingresé anteriormente la cantidad, ahora me está diciendo que ingrese los capacitores uno a uno. Cada vez que, como esto me va a llegar a 3 veces, el primer parte me va a salir 3 veces ese mensaje y me va a almacenar 3 veces ese valor. Me lo va a almacenar
según la fórmula, es la inversa del capacitor.